Buenas tardes, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad me toca hablar sobre el tema del termotanque solar. Veremos el principio de funcionamiento, formas de mecanismos en transferencia de calor, presentación en mercados y criterios de calidad. El curso es Operaciones Unitarias 2. El profesor Alex Samuel Silva Baigorria y el que les habla, Sandro Chapa Fuentes. Veremos el primer punto, principio de funcionamiento. El funcionamiento del termotanque solar se basa en un principio elemental de la variación de densidad de los fluidos cuando están a distintas temperaturas. El agua caliente, como el aire, pesa menos que el agua fría, por lo que existen unos tubos inclinados que van calentando el agua gracias al sol. El agua en los tubos a medida que se va calentando va subiendo hasta llegar a un tanque. El tanque es el encargado de depositar el agua luego de su proceso de calentado en los tubos inclinados, un método sencillo que puede ahorrar mucha energía. Para lograr que el agua mantenga su temperatura, la parrilla se aloja en una caja que tiene una tapa transparente. De esta forma se genera un efecto invernadero que evita que el calor acumulado se pierda. Esto se explica porque la radiación solar de onda corta atraviesa su superficie transparente. La parrilla de caño negro se calienta e irradia parte de esa energía con longitudes de onda larga que no puede atravesar la tapa transparente y quedan atrapadas. El policarbonato y el vidrio son los mejores materiales para generar ese efecto invernadero. Hay que tomar en cuenta una diferencia entre un termotanque solar y un calefón. ¿Qué es un calefón? Un calefón son calentadores instantáneos de agua, es decir, que calientan el agua en el momento en que se la va a utilizar. Para su funcionamiento es necesario que en la instalación de agua se disponga de una presión adecuada. En cambio, los termotanques son calentadores por acumulación, es decir, que tienen un reservorio de agua que se mantiene caliente para el momento en que será utilizada, y permiten una mayor flexibilidad en diversos consumos de agua, pudiendo variar la temperatura de utilización al mezclar agua caliente con la fría. Funcionan con una presión mínima de agua. Ahora veremos un video sobre el funcionamiento correcto de un termotanque solar. Inicialmente se empieza con la entrada de agua fría alojada en los tubos de vacío. Se calentará debido a que estos tienen la propiedad de absorber la radiación solar. Al calentarse el agua alojada en los tubos de vacío disminuye notoriamente su densidad y por ende se dirige por los tubos hacia el tanque acumulador, generando una circulación contraria de ingreso de agua desde el tanque hacia los tubos, como vemos en el video, para repetir el ciclo de calentamiento una y otra vez hasta lograr que la totalidad del agua haya sido calentada. El agua que se ha calentado asciende. Este ciclo se repite una y otra vez. Y permanece caliente para ser usada el siguiente día. Este proceso se repite día tras día como le mencioné anteriormente, lo que permite un suministro continuo de agua caliente a través durante todo el año. Ahora veremos el paso a paso del principio de funcionamiento del termotanque solar, es el de termosifón. ¿Qué es un termosifón? Es un dispositivo que permite calentar el agua de un circuito cerrado, que se utiliza sobre todo para conseguir agua caliente en las casas. La cañería de agua caliente debe alcanzar un nivel superior a los 2/3 del calefón. El ángulo óptimo de una correcta instalación de un termotanque solar es de 60 grados, con una latitud más 10 grados. El primer paso sobre el principio de este funcionamiento es la entrada de agua fría del tanque de reservorio, como vimos en el video anterior. En el paso 1, el agua fría ingresa desde el tanque de reservorio hasta el termotanque. En el paso 2, el agua fría disminuye por una manguera o caño hasta la parte inferior de una parrilla. En el paso 3, el agua circula por una parrilla de caños negros que retienen la radiación solar y la calientan. En el paso 4, una tapa transparente ayuda a la generación de un efecto invernadero que evita la pérdida de calor. Y en el paso 5, último, por el mismo principio general, el agua caliente sube y sale hacia el contenedor por una manguera o caño superior. Ahora en formas de mecanismo en transferencia de calor.
Existen tres mecanismos básicos de la transferencia de calor como conocemos, que son la conducción, convección y radiación. La conducción y la convección son semejantes, pues requieren la presencia de un medio material, pero difieren en que la convección requiere la presencia de movimiento de fluidos. Veremos la primera forma de mecanismo de transferencia de calor en convección. Es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente, que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de fluidos. También es complicada por el hecho de que comprende el movimiento del fluido, así como conducción del calor. El movimiento del fluido mejora la transferencia ya que pone en contacto porciones más calientes y más frías de este fluido. Por lo tanto, la velocidad de la transferencia de calor a través de un fluido es mucho más alta por convección que por conducción. Este tipo de transferencia también depende de las propiedades del fluido y materiales que actúan a través de ellas, tales como la viscosidad dinámica, conductividad térmica, densidad, calor específico y la velocidad del fluido. Además del tipo de flujo del fluido, que puede ser laminar o turbulento, por lo tanto se espera que las relaciones de transferencia de calor por convección sean un tanto complejas debido a su dependencia de tantas variables. Lo cierto es que la convección es el mecanismo más complejo de transferencia de calor. La razón de transferencia de calor por este mecanismo es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa de manera conveniente por la ley de Newton de enfriamiento, como Q es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección, que en unidades va a ser watts por metro cuadrado por Celsius, por área superficial de transferencia de calor, que está en metros cuadrados, por una diferencia de temperaturas. Primero es la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, ambos en grados Celsius. El otro mecanismo de transferencia de calor es la radiación. La radiación difiere de la convección y conducción en que no requiere la presencia de un medio material para llevarse a efecto. De hecho, la transferencia de energía por radiación es la más rápida, a la velocidad de la luz, y no sufre atenuación en el vacío. Asimismo, la transferencia por radiación ocurre en los sólidos, así como en los líquidos y en los gases. La radiación es un fenómeno volumétrico, y todos los sólidos, líquidos y gases emiten, absorben o transmiten radiación en diversos grados. Sin embargo, la radiación suele considerarse como un efecto superficial para los sólidos que son opacos a la radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya que las radiaciones emitidas por las regiones interiores de un material de ese tipo nunca pueden llegar a la superficie y la radiación incidente sobre esos cuerpos suele absorberse unas cuantas micras hacia adentro de dichos sólidos. La radiación emitida por todas las superficies reales es menor que la emitida por un cuerpo negro, a la misma temperatura y se expresa en la siguiente fórmula, donde el calor es igual a E, que es la emisibilidad de la superficie, donde la emisibilidad cuyo valor está dentro del intervalo de 0 a 1. Es una medida de cuán próxima está una superficie de ser un cuerpo negro, para lo cual ese valor es igual a 1. El sigma es la constante de Stefan Boltzmann y es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Por área superficial de transferencia de calor, que en unidades son metro cuadrado, por temperatura de la superficie, que está en Celsius en unidades Celsius. Ahora veremos las últimas formas del mecanismo de la transferencia de calor, que es la conducción. La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas partículas. La conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos o gases. En los gases y líquidos la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio. En los sólidos se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte
de energía por parte de los electrones libres. La rapidez de la conducción de calor a través de un medio depende de la configuración geométrica de este, su espesor